Entonces, en el caso de Moisés no podemos decir nada. Yo puedo decir, yo soy el ejemplo vivo de que Adán existió. Un caso, si nos vamos a nivel religioso, pero de Moisés, ¿cómo a nivel histórico tú me puedes vincular la existencia de Moisés? Si hay Torá, si hay mandamientos, si hay instrucciones, y el origen dice que quien la recibió fue Moisés o quien la reescribió, porque luego que lo rompió y eso, entonces yo de manera particular te puedo repetir. De los dioses que crearon los cielos y la tierra, ¿cuál es tu favorito? Porque según habían varios, no era un solo. El cristiano entiende que es Jehová, pero según habían varios. Hagamos, no fue un solo Dios, creación. ¿Tú crees que fue un solo Dios o que fueron varios dioses? Vamos. Yo no me imaginaba que este tipo me iba a hacer esta pregunta. Búscame un mal feroz que ocurrió en la Biblia que lo hizo Satán. Ninguno. Sí. No, la Biblia no cita a Dios fue lo del diluvio, fue Dios el de los muertos, los primogénitos, fue Dios el de los 70. Es decir, que Dios es que ha matado a toda esa gente. Desde esa perspectiva, Dios es el malo, entonces. Es por orden de Dios. Es decir, que tú, ante los fanáticos, tú confirmas que Dios es un genocida. Mirándolo no directamente, así, porque ya eso de la No, concepción porque humana. exacto, eso es una perspectiva humanita, medio atea, detective. Señores, ya, estamos grabando. Bienvenidos en Relajo. Como ustedes verán, aquí del olvido, sálvame Ay, señor. de la oscuridad, sálvame. como verán, aquí tenemos a Jonathan Piña con nosotros. Y como Jonathan Piña está aquí con nosotros en este momento, pronto lo van a ver en Esto es Sin Relajo. Sigan Esto Sin Relajo, para que puedan nutrirse de algo un poquito más serio. Que más deberían de tranquilo, poner a Feli aquí, no sé. O sea, que Feli aquí no es nadie aquí. No, es por parte, es por parte. Por parte como tú, que estás partido. Bueno, también. Entonces, Feli Aquino, también, un aplauso a Feli Aquino, que pronto lo verán también en Esto es Sin Relajo, porque Feli nada más viene aquí a grabarle a uno, ¿cómo es? Picante pero edificante, pero él no graba. En tu iglesia tú no estás cayéndole atrás a la Agenda 2030, lo de Disney y toda la vaina, como nosotros que tenemos pastores homosexuales y vaina, negros y cosas. ¿Sabes que ahora hay que estar a la moda? Primero estar en la lucha moda. feminista. Tenemos una mujer que... Negro, por lo menos. No entraba en esa Tenemos una mujer... Por lo menos negro. Tenemos un pastor homosexual que dice que no es homosexual. Él es una mujer trans. Y es negro. Era mujer y ahora es hombre. No. En este caso, si perteneciera a la comunidad, yo fuera una mujer lesbiana. Yo Lo que tú lo dices, me siento bien porque de acuerdo a la moda, yo no sé cómo usted, Jonathan, y cómo usted, Feli, pero nos sentimos bien porque Estamos ya aquí en la moda. con el Tenemos asunto del negro. empoderamiento femenino y la lucha feminista y vaina, tenemos a Bianca y a la doctora de la vida. Es decir, que por esa parte, espero que la gente de Hollywood nos tome en cuenta por una película. Tenemos A un negro. a este distinguido negro, porque el panel lo íbamos a hacer de gente blanca nada más. Pero después que nosotros vimos lo de Hollywood, digo, vamos a copiar Hollywood, porque cuando viene a ver, no tienen algo. Tenemos un pastor negro y lo tenemos mejor porque ustedes no tienen pastores negros y homosexuales. Nosotros estamos y entonces el de nosotros es bacano porque dice que no lo es. No, yo no soy Es decir, homosexual. no, tú no. No, yo no soy homosexual. No. Nadie te cree eso. Con que mi esposa me lo crea no hay problema. Tranquilo, que eso es normal. El homosexual es tener su esposa, eso no es. Ya, bueno, está bien. No hace entonces. nada. Él dice lo mismo que diría un pastor que es homosexual. Sí, normal. Ok. ¿Qué te opinas de los pastores homosexuales? ¿Te congregarías en una iglesia un pastor? No me ha tocado todavía. No te ha tocado. Señores, Jonathan Piña en estos días ha sido muy criticado, por cierto, Feli Aquino también, por el asunto de que ellos están con la mística judía. Tú quieres poner la vaina más grande de la cuenta. No, a ustedes le están dando con todo, le están dando con todo. Tal vez. No, hay varias. Yo porque no he querido, ¿me entiendes? Una persona con carencia de conocimiento. Una persona tal vez ha hecho ciertos comentarios. No, yo no entiendo qué. No, yo soy cristiano. Lo que pasa es que el hashtag Jare se me mostró. Por eso tenemos esta gorra. Le damos la gracia al vidente Wilkin y al pastor Jonathan Piña aquí. Que ¿Qué dice ahí? Iluminado, ¿qué dice ahí en Euro? Es el Dios de la sanidad. Eso es lo que significa. Wow. ¡Álvaro! Bien. Hizo la tarea, ¿verdad? Claro. Jonathan, ¿por qué tanto ataque? Porque veo que te están dando con todo. Te están dando con todo. Ya hay un problema por ahí que se avecina por el asunto de la mística judía. ¿Qué pasa con eso?
Yo no sé realmente, porque la gente que se siente seguro de lo que enseña, de lo que ministra en su contexto, en su realidad, no debería sentir que le estamos siendo de amenaza ni nada. Es decir, esto no es un negocio de naranja y que me están vendiendo una naranja más barata alrededor y que yo tengo que reaccionar para que me compre la mía y la del no. Es que la mística judía contradice la Biblia. Yo creo que no. Yo creo que el pastor está respondiendo y tú le voy a dañar la respuesta. ¿Y qué pastor del Deja tu demonio? monería. Eso es una buena pregunta. Deja tu Buenísima monería. pregunta. Yo lo que creo, siempre de todas estas respuestas, es bueno que la gente sepa que es mi opinión. Es nuestra opinión. No creemos que es la ultra mega absoluta. Pero desde mi óptica, la mística judía le da un cumplimiento más profundo a la Biblia. Es decir, hace que tú tengas una mayor comprensión de la que se te dio regularmente a nivel de religión. Es decir, no es tan fácil entender algunas cosas nada más por fe. Tiene que creerla. Aquí hay otra manera de explicarla que yo, desde mi óptica, entra más en el sistema de gente pensante y este nuevo desarrollo intelectual que está ocurriendo. Yo como cristiano te podría decir que realmente la mística hace más práctica la espiritualidad. O sea, La espiritualidad. sí, algo la hace más práctica, más porque la espiritualidad religiosa, la espiritualidad en el cristianismo es más un discurso que algo real. Ama a tu prójimo, pero Una tú- liturgia. todo aquel que esté en desacuerdo contigo, arráncale la cabeza, critícalo, destrúyelo. ¿Tú entiendes? Entonces, ese discurso de espiritualidad es un discurso, pero no es algo real que se vive y se Entonces tú practica. estás diciendo que todo aquel que practica eso, ejemplo, como Felipe, Soporte, el Gol, ellos no están practicando lo que realmente... Están invalidando el principal mandamiento que nos puso nuestro Señor, nuestro Mesías. A él le preguntaron, ¿cuál era el mandamiento más importante? Él le dijo, el Señor tu Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok. En una entrevista, escúchame, No, en una entrevista pero, que... el gol de esos tigres no se cuentan porque ellos son ignorantes dentro de lo que le enseñaron. O sea, pero estos tigres saben con qué es lo que se están lucrando. Con los poloches están buscando su... En una entrevista con un maestro también de mística judía que tuvimos, él decía que cuando tú no tienes las bases hebreas, en este caso con la mística judía, tú no tienes una comprensión cabal de la escritura y por lo tanto esas iglesias que no tienen esa base malinterpretan la Biblia y enseñan cosas que no dice. ¿Usted cree que es así? Es un poco duro y radical eso. Yo no te he dicho nada. Yo voy pienso a poner a temblar esto. Yo tengo una pregunta que yo voy a ver qué es lo que pero contigo. para hacerlo más simple, porque esa pregunta abierta, entonces al final, Piña y el otro que vino dicen que, pero déjame explicarte. La espiritualidad que llegó aquí a América es judía. Es decir, tú crees en Jesús, pero Jesús era un judío que hablaba hebreo y que nació dentro de un contexto hebreo. Entonces eso hay que tenerlo como base fundamental de que cualquier interpretación que tú le vayas a dar a ese personaje o sus creencias desconectado de las raíces fuertes hebreas, tú tendrás intelectos aplicados de un filósofo. Pero nadie puede hablar de nosotros en Dominicana. Si no habla este idioma, si no ha vivido lo que vivimos aquí, que lo aprendió en Francia, en una universidad. Esto hay que venir aquí, tú sabes, y experimentarlo. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con lo que te dijo el maestro que vino. Absolutamente. No he comenzado a preguntar. Yo voy a preguntar. Mira, ven como dijo un rapero, pero ven con quien tú quieras. Oye, todas las personas que yo he sentado ahí donde tú estás, y a ti te voy a dar con todo por chistoso. Todo el que yo he sentado ahí, mira, llegó el Rabacucu. Llegó. Bueno. Dios mío. Todo aquel que yo he sentado ahí le corre unas cuantas preguntas. Y a mí no me gusta ya ni siquiera preguntar mucho porque nos sentamos, por cierto, con unos judíos que los tipos no encontraron qué decirme. Que tuvieron que ayudarlo para al final se quillaron y se fueron. Ok. Según supuestamente no hay registro histórico de que existió Moisés, tú que eres cristiano y que tú aplicas la mística judía, según Moisés, el Moisés que predican en las iglesias, el Moisés que la gente cree en ese Moisés, etcétera, etcétera, no existió. Para ti, existió Moisés porque supuestamente lo que según escribió Moisés, realmente lo escribió Esdras, no Moisés. Entonces, según tu conocimiento, ¿tú qué tienes que decir sobre eso para que te arrolle y la gente no quiera saber de ti? Sencillo. En Israel, cuando tú vas, los arqueólogos te dicen literalmente, no tenemos registro de que Moisés existió. Ya no lo tú dicen. sabes. Tipo graduado de universidades, no es cuento. Pero yo creo que Moisés sí existió porque
hay muchas cosas que nosotros experimentamos y vivimos hoy y realizamos hoy donde no tenemos la fuente, no tenemos el asunto histórico. Por ejemplo, tú estás aquí hoy, tú eres fruto de Adán, pero ¿qué tú quieres? ¿No crees en Adán? Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Apareciste aquí de la nada? ¿Tú entiendes lo que te digo? Es decir, yo no tengo ningún registro de que Adán existió, pero yo creo en Adán porque yo estoy aquí. Y de alguna manera tuvo que haber un punto de partida en el que nosotros aparecimos aquí. Entonces no hay registro histórico. Yo diría que sería un poquito, te dije que te voy a dar con todo, tú sabes que yo voy por ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso de Moisés no podemos decir nada. Yo puedo decir, yo soy el ejemplo vivo de que Adán existió. Un caso, si nos vamos a nivel religioso, pero de Moisés, ¿cómo a nivel histórico tú me puedes vincular la existencia de Moisés? No hay. Es decir, que existen personas que puede ser que estén predicando ahora mismo lo del báculo y la división del mal en la iglesia y realmente ni saben lo que están predicando. Como te digo, te dije. No hay registro arqueológico que uno pueda decir, mire, este es el ADN de Moisés. Pero la misma, por ejemplo, Torá, el asunto que tenemos hasta hoy es que Dios se la entregó a Moisés. Y nosotros la tenemos hoy en día. O sea, la Torá sigue existiendo. Entonces, si quisiéramos irnos muy profundo, si hay Torá, si hay mandamientos, si hay instrucciones, y el origen dice que quien la recibió fue Moisés o quien la reescribió, porque luego que lo rompió y eso, entonces yo de manera particular te puedo responder, bueno, si tú crees en los escritos de la Biblia, tú crees en Moisés, porque él fue que recibió el primer documento. No, este no cree ni... No, yo creo. No, lo que pasa es que es fácil creer en los escritos de Naruto, la religión también vaina, él no cree en la Biblia. No tenía fundamentos para penetrarle a él y a mucha gente. Sí, y que es fácil, el asunto de Moisés. Recuerden que Moisés está escrito en los primeros libros, en el Tanakh. Entonces, el concepto de Moisés es más espiritual que otra cosa, que tú no puedes como de manera presencial contextualizarlo. Wow. Wow, no. Y la palabra que lo dice. Y el que fue Esdras que escribió lo que se conoce de Moisés, que en realidad no fue Moisés. Son escuelas de pensamientos rabínicos y judíos. La mayoría dice que fue Esdras, pero la misma Torah dice que fue Moisés. Pues hago tu trabajo. Los libros de Moisés. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, eso no realmente eso no es relevante. No, yo sé, pero tú sabes que sobre el asunto de Esdras tú estudiaste el tema de Esdras. Voy ahí. O sea, dice la Torah que fue Moisés, pero según los mismos estudios de las ciencias bíblicas, Esdras lo escribió así porque no era posible que sacara un libro que dijera, hey, acabo de escribir esto, qué chulo. No, miren, desde tiempos inmemoriales hemos adorado a un único Dios, porque era el problema de la poligamia que había en ese momento, que era lo común, pero la casta quería que se adorara a un solo Dios. Entonces, desde tiempos inmemoriales hemos sido un solo pueblo, que estamos unidos y que creemos un solo Dios, y ellos son los enemigos. Esa es la idea que tiene justamente el Pentateuco. Los libros de la ley que te hablan de los enemigos, el único Dios que existe contra los demás dioses. O sea, no pudo ser simplemente que Esdras lo configuró así para darle una identidad al pueblo de Israel. Los estudios modernos, la gente que con todo este avance que ha habido y los descubrimientos arqueológicos y demás, increíblemente, o sea, en contra mía, confirman que fue Esdras. Pero, por ejemplo, comenzaron primero probando que Moisés lo que escribió fue los primeros 10 enunciados. O sea, que cuando Moisés recibe esos enunciados, no fue que se escribió la Torá, sino estos mandamientos, y que 40 años después, poco a poco, se fueron. Pero todo indica que Esdras, porque mira cómo que yo visualizo esto. Hay detalles que están escritos ahí, de su momento, de su época, de su contexto, de su realidad, y que eso era lo que se necesitaba en ese momento. El líder del momento es Moisés, es el que está recibiendo las instrucciones, es el que está viviendo la experiencia, es la división del mar muerto, y si tú vas a querer toda esa historia, básicamente él es el que lo está viviendo, es decir, él fue el que lo dividió, él fue el que cruzó, él fue el que recibió los mandamientos, pero claro, en la misma Biblia en sí, sea que le escriba Esdras o Moisés, requiere un nivel de conexión para tú poder asimilar todo eso, porque ni Moisés ni Esdras estuvieron cuando Adán estaba activo. De los dioses que crearon los cielos y la tierra, ¿cuál es tu favorito? Porque según habían varios, no era un solo. El cristiano entiende que es Jehová, pero según habían varios. Hagamos, no fue un solo Dios, creación. ¿Tú crees que fue un solo Dios o que fueron varios dioses? Vamos. Yo no me imaginaba.
Este tipo me va a hacer esta pregunta. Reformulando, Tomando en cuenta que eso es fácil de reformulando ayúdame. o readaptando la pregunta Ayúdame de él. ahí. El cristianismo desde la... Desde, No lo ayude, no. Yo podría ayudar. Espérate. Te va a ayudar. Rubén. El cristianismo Sí, Rubén. desde el catolicismo le ha dado forma a un Elohim de un Dios triuno, pero antes de eso no existía un Dios triuno, eran dioses. Y Elohim, el Hagamos, eran dioses. Entonces la pregunta de él, ¿cuál de esos dioses que aparece en el Génesis, el Elohim? No solo en el Génesis, porque mi pregunta fue clara. Porque tú no, metiste no, con no la fue en creación el, del no hombre. solo en el Génesis, incluso en el texto, en la Biblia en griego, no habla de Dios. Si tú has leído la Biblia en griego, no habla de Dios. Yo estaba hablando eso en la mañana con el ateo. No menciona ni Jehová, ni menciona a Dios, ni menciona a Alá, ni menciona a Chiva. En griego, que eso estaba yo hablándolo con Dani, estudiándolo con Dani en la mañana. Lo que pasa es que el griego en Génesis no tiene relevancia. No, nosotros no estamos. Bereshit Barak Elohim, lo que dice es, en el principio creó Dios, ahí mencionando a Elohim no es Dios. No, Elohim Es una mala Eso es lo que dice, Elohim lo que dice. No, Elohim. Pero en la interpretación que se le da a Elohim, eso es lo que yo quiero que Pero tú me Elohim digas. es Así que dioses. dice la Torah, Elohim. Y Elohim, Dioses o los poderosos. Lo que pasa es que esa interpretación que tú le estás dando a la palabra Elohim está muy limitada al pensamiento griego. Porque cuando un judío ve dioses, cuando un judío lee Elohim, no está viendo una pluralidad de personas, sino un ser tan capaz. ¿Un judío de qué época? Porque tú tienes que tener en cuenta que los judíos no son monoteístas. Obviamente. Y los judíos no son como nosotros los cristianos que adoramos a un Dios. El judío tiene diferentes dioses y tenía una deidad principal, que era él. Y luego lo pasaron esa deidad a Yahvé, el cual conocemos hoy como Jehová. O sea, cuando tú me dices el judío, o sea, ¿el judío de qué época? Eso que ¿De qué época? Porque el judío nominal en la no historia de la tenía. humanidad. Bueno, o sea, el judío nominal tenía diferentes dioses. O sea, Sobre la lucha antes de siempre usted fluir, o sea, la gran novedad del Dios judío es que el Dios judío era único y era personal. Ahí es que entra. Esa fue la novedad que trajo el pueblo judío. En realidad, por eso se destacaba el Dios de los judíos. En realidad había problemas porque habían varios. Entonces, habían varios. Por eso, él dice que los judíos tenían muchos dioses. Los judíos, cada quien tenía un Dios diferente. Habían varios. Dele usted que tiene un poquito más de esa conocimiento en esa área. explicación es compleja. Yo lo voy a tratar de resumir. Mira, lo primero, en el judaísmo hay un solo Dios. Lo que pasa es que ni siquiera se puede nombrar Dios, porque en el momento que tú lo nombras, lo conceptualiza. El Dios ya es algo, tiene un nombre. Por eso le llaman el Ein Sof, el infinito. El Ein Sof. Es algo que no se ha tenido acceso, algo que, como si fuera una pared y que de ahí hacia allá nadie ha cruzado. De hecho, hay varias menciones profundas sobre él. Habita en luz inaccesible, que nadie la ha visto jamás, etc. Entonces, por eso es que el profesor Mario Sabán hizo una exégesis de todo eso y le llama al Dios de nosotros, el que nosotros conocemos como Hashem, le llama el Dios de la Merkabah. Y es conocido casi en todo el mundo judío. ¿Qué quiere decir eso? Es la primera emanación que sale de Dios diciendo, tú me encargas de bregar con todo lo que vienes allá. Es una explicación de alguna manera gráfica. Es decir, yo me desprendo de algo, de una chispa de mí, le llaman botzina di cardinuta, lámpara de oscuridad, porque la idea de lámpara de oscuridad es que para tú poder alumbrar en un lugar donde está todo oscuro, todo luz, era al revés, era oscureciendo. Entonces, como todo esto está lleno de luz, habita en luz inaccesible, un nivel de luz, de hecho ni siquiera se debería llamar luz, porque si lo llamamos luz lo estamos conceptualizando otra vez. Es que hay que hablarlo de alguna manera. Entonces, ese infinito Dios, Bueno, me enredé aquí. lo estoy tratando de... Te estoy copiando. Decide crear la humanidad, o no la humanidad, crear otra cosa que no es él, porque dice que él llenaba todo en todo, no hay espacio. Entonces, ¿Eso lo dice quién? él llenaba todo en todo. La Biblia Pero, dice. no, la Biblia sí, pero eso tú dices que esos son de los estudios de Mario Sabán, de lo de la Merkabah. La explicación Sí, de la... Básicamente uno de los cabalistas Oh, más... sí, más nosotros bueno, tuvimos ya algo sobre- entonces, si el concepto es que él llenaba todo en todo, no hay espacio, no hay nada fuera de él. Entonces él decide crear y para poder crear... ¿Tú crees que eso puede ser posible? No, yo creo 100% así. Entonces no hay nada. Entonces, como no hay nada, claro, lo que pasa es que cuando tú llevas eso a la conceptualización
tú lo aterrizas, entonces por eso tenemos nosotros problemas cuando interpretamos para nosotros lo que es Satán. Tú no me lo puedes crear como algo independiente de Dios, porque si él llenaba todo en todo, lo que sea que aparezca, también tiene que venir de él. ¿Entiendes? Entonces, la idea es, porque para tu pregunta. Así que el mal sale de Dios también. Absolutamente, Amén. la Biblia lo dice. La Biblia dice Es decir, y el diablo sale de Dios también. así, lo que pasa es que no el diablo evangélico, sino el verdadero adversario, el Satán. ¿Cuál es el verdadero adversario? Uno Para que te gane un pleito con los cristianos. El verdadero adversario es uno que pertenece a lo que se llama, ¿sabes cómo se llama esto? Agencia divina. Ujú. Agencia divina Pero el es adversario de Dios. no de Dios. Su trabajo es ponerme traba para que yo la supere, y cuando la supere sube el nivel y básicamente me puede decir, out of boy. Es decir, al final lo que pasa es que este concepto... Es decir, que el diablo es Es amigo un tuyo. aliado. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Un coach. Vamos a Es como un entrenador. Antes que me comiencen a maldecir, vamos, ayúdame a que hablemos de Job y lo dejemos claro. Ujú. ¿Qué tipo de enemigo va a interactuar y a decirle, claro, a este tú le pusiste un cerco de protección? Bueno, quítaselo, tú no eres el enemigo, quítaselo. ¿Y cómo es que Satán logra entonces ir después otra vez donde Job y hacer lo que hizo? Es por orden del creador. Es decir, que dice, yo te doy permiso, ve, haz esto. No es un... De hecho, yo puedo aquí amanecer citando, búscame un mal feroz que ocurrió en la Biblia que lo hizo Satán. Ninguno. Sí. No, la Biblia no O sea, cita a Dios nada. fue lo del diluvio, fue Dios el de los muertos de los primogénitos, fue Dios el de los Es decir, que Dios es el que ha matado a toda esa Desde gente. esa Todo, porque perspectiva, Satán no apareció. Dios Cuando es el Satán ha malo, aparecido, entonces. es por orden de Dios. Es decir, que tú, ante los fanáticos, tú confirmas que Dios es un genocida. No Mirándolo directamente, así, porque ya eso de la No, concepción porque humana. exacto, eso es una perspectiva humanita, Exacto. medio atea de este tipo. Es decir, que hay que quitarle el término, la ¿Entiendes? palabra No genocida, es- hay que quitársela. No, lo que, Sí. lo que pasa No, es la no. concepción que tú tengas. Lo de que la pasa es que muerte. hay leyes que fueron creadas para el hombre Ah, y sí, esas leyes la creó Dios. Entonces, por ende, ya Dios no se ve como un genocida porque un genocida es Ah, ok. el que viola la ley. Es decir, tú me Dios, matas- Dios ve al genocida como genocida, pero él no es genocida. Exactamente, Cuando porque tú él me fue el que matas creó un el grupo de sistema. niños, No eso entiendo, es no entiendo. genocidio por Yo- donde quiera que tú lo veas, infanticidio también, asesinato. Es una cosa atroz que el Dios, que es tanto amor, o sea, se contradice al hacer algo así. Porque, mira, me mata a un grupo de adultos que están en contra de aquellos que quieren el bien y mejorar. Y eso sácalo del aire porque esto van a joder todo. Perfecto. ¿Y qué hacemos? Porque me mata a los niños, a las mujeres embarazadas de los niños. ¿Cuál es el chiste con eso? Te puedo O hacer sea, una no sería pregunta. un Dios amable, amante, poderoso, sí, pero no Dios amante. Y la Biblia me pinta a ese Dios que tú me describes como un Dios amante que se desprendió de algo de él para crear algo diferente. ¿Para qué? Para joderlo después. Bueno, ahí entra la mística judía. me dice si me callo, me callo. No te Ah. calles. Ahí entra la mística judía. A explicar esos conceptos que, desde mi óptica, la religión no tiene ninguna respuesta. Es decir, tú tienes que decir que es malo. Ahora, Te van a dar con todo por eso. si hay un plan final, si hay un plan, si yo te digo por un ejemplo, necesito que tu plan final en el mundo sea, tómate esta taza de café completa. Cuando termine de tomar esta taza de café, terminaste tu proyecto de vida. Yo te voy a recibir aquí con honores. Pero el trabajo para que te la termine de tomar es complicado porque no te gusta el café, te crea problemas, se te cae varias veces y yo te tengo que disciplinar, entrenar, enseñar. Al final, lo que te está pasando para tomarte el café, el que lo interprete desde afuera va a tener una interpretación particular dependiendo del nivel de conciencia. Va a decir, wow, pero es como Jesús. Jesús dice a Pilato, tú no tienes ningún poder sino el que mi papá te está dando. Ah, entonces, ¿cómo así? Yo estoy siendo mal ahora mismo y te voy a entregar, ¿es porque Dios me está manipulando? Sí. Lo que pasa es que si tú le metes un análisis humano, entonces esto es Si un tú le juego. metes el análisis de énfasis, Pero si tú le metes un análisis espiritual, yo necesito pasar este proceso. Tú eres el instrumento que me va a hacer pasar el proceso y este proceso tiene un final mejor. Que va en a ser de conclusión, redimir en conclusión, el análisis de énfasis no es espiritual, es el problema. Mira, yo entiendo, Es el yo problema. entiendo, Oye, yo entiendo es el ese problema. punto del proceso Es el y de problema. la enseñanza Te como puedo- padre. Le puedo dar con todo. Aguanta. Ve, Mira, para yo terminar, entiendo, sí. yo entiendo eso del proceso de la enseñanza como padre. Yo soy Ajá. padre y debo disciplinar. Hay cosas que yo le prohíbo a mi bebé, aunque a ella no le guste.
Pero de ahí a que yo la lleve al punto de matarla para disciplinarla o enseñarle a alguien más algo, es diferente. Yo más me voy por el hecho de que ese texto no te dice exactamente lo que ocurrió realmente. No, o sea, eso no pudo fue ser. Dios que lo mandó a hacer, sino que yo puse ahí y Dios mandó porque era más cómodo para mí decirlo, porque hacía que mi enemigo se viera como el enemigo de Dios. Es que lo importante es que el alma, niño, esto es basura y disparate. Yo lo he explicado 1000 veces. Es un aquí. chiste, Tú es un te chiste haces un muy nacido ahí, potente. pues se te ve ese brazo. Si a tu hija o a ti te matan 1000 veces, eso es disparate. El Shema, lo que tú tienes impartido adentro, lo importante aquí. eso es- Engendra y cría, después hablamos tú y yo de eso. ¿Cómo llama En el fondo, sigue siendo un análisis humano de la Tunechama. comprensión. ¿Tú sabes por qué? Tunechama. Porque no hemos visto el final de la historia para tú poder decir, wow, pero este sufrimiento era necesario. Es decir, ya se terminó la historia en el que tú estás hablando de una perspectiva ahora actualizada. No, yo es fácil, yo tengo un hijo, yo no quiero que me le pase eso, pero ¿y el final? ¿Qué había detrás de eso? Y eso, que yo no te he preguntado. Tenemos que esperar al final. No, el final no. El principio de eso. Dale no, tú igual. ahora El que... concepto- Lo que te digo es que el dolor... El planteamiento que tú hiciste fue utilizando referencia a Dios. Que tú dices, Dios, ejemplo, la taza de café. que no termine Dios la te idea dice, de Elohim, pero sí, está bien. no, vamos a entrar para Elohim de nuevo. Tu plan de vida. Dios te dice, Ujú. tu plan de vida es tomarte esa taza de café. Te tomas esa taza de café, ya te recibo con honores. Eso fue la referencia que tú hiciste, ¿verdad? Ok, con eso hay un solo problema. ¿Cuál es? Y es que el plan de vida que Dios nos dice es relativo. Porque nadie puede decirme que La tiene, vieja que tiene- cuando los haya que hacer. nadie puede decir que tiene un concepto claro de que Dios se sentó con Rubén y le dijo, Rubén, tu plan de vida es hasta los 40, tú vas a tener 5 hijos, 3 esposas, vas a ser un pastor que te va a guiar de gay y vas a trabajar en relajo y después te va a morir. O sea, nadie puede decir... Nada más van 2 esposas y son 5 hijos de Te falta el hombre. Mira, o sea, el concepto de tú decirme a mí, Dios te pone un vaso y vete eso porque ahí está tu plan de vida. Tú tiras a tus hijos a la intemperie y la instrucción de Dios, el ser humano no la tiene. Esa instrucción de este es tu plan de vida, esta es la guía que tú tienes que seguir, nadie la tiene. ¿Sabes? Lo que pasa ¿Cómo una es persona así. sabe cuál es su plan de Sí, vida? Lo que pasa es que tú lo estás conceptualizando. Tú estás diciendo, él no tiene un libro Ujú. que diga paso 1, tener un hijo, paso 2, pero él lo tiene grabado en su alma. Y lo que sucede es, ¿cómo tú puedes garantizarme que todo lo que ha vivido él hasta ahora no era exactamente lo que necesitaba vivir? O sea, tú me lo Ey, puedes contradecir. no, eso. no te quiero dar con todo. No, pero dime. Es que tú eres mío, Pero dime, pues vamos a conversar. Si me dicen que te doy con todo, te doy con ¿Cómo todo. tú me puedes probar pero entonces que, No, que yo- lo que él ha yo vivido niego. hasta ahora no debió vivirlo? Porque se salió del plan. Ok, ¿y cómo tú me puedes demostrar No, que... no, pero responde la pregunta, pero No, tira. porque ese es Que responda. Sí, no, es que es sencillo, porque es que la pregunta, la respuesta del banco es esta misma pregunta, que es Ok. lo mismo. Dime, Dale. Oye, aquí no Es que él me tenemos cae bien, compasión. es que el concepto de él me cae bien. Dime. Yo voy, yo soy Aquí muy a la par con aquí él. tenemos respuesta. No, porque es que ustedes han minimizado las ramas judaizantes que nosotros llevamos por dentro Belasario. del Neshemat. Mira, ¿qué te digo, Jonathan? Jonathan, es que el problema es Y que yo voy de acuerdo con las ramas judaizantes. todos esos conceptos O sea, la Biblia- de impregnado en el alma, de que eso está en el alma, de que eso está ahí, Ujú. y eso todavía va de la mano con la misma pregunta que yo te hice. O sea, es muy fácil tú hablar de lo que tú no conoces, de lo que tú no ves, de lo que tú no puedes tocar. Es muy sencillo tú agarrar y decir, no, porque eso está en el alma. Sí, pero nosotros no tocamos el alma, no vemos el alma. Nosotros no conocemos, vámonos para el budismo, nuestra vida pasada, nosotros, en tiempo presente, nosotros no conocemos qué Dios nos impregnó, qué Dios quiere que nosotros hagamos, etcétera. O sea, hablar de lo que no está resulta fácil. O sea, ¿cómo yo puedo tener una certeza de yo hablar de lo que no existe, de lo que no está? O sea, eso es como hablar del plan de Dios. O sea, ¿cuál plan? O sea, vino Dios y le dijo a sus hijos, mira, el plan es este, el plan es aquel y hay un plan. O sea, ¿cuál plan? ¿Cuál es la instrucción divina? No sé si tú me estás entendiendo. ¿Cuál es tu punto? Entonces, estamos sin plan aquí. Sí, doy mi punto, lo que Sí, yo sí, creo. estamos No, sin plan. no, si tú me preguntas a mí, no hay ningún tipo de plan. Nada, ¿qué plan? ¿Para qué? Dios Lo- necesita tener un plan. Lo que ¿cómo estamos no? viviendo es
un regalo de vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿te lo meto por la religión o te lo meto por mi concepto personal? No hay que metérselo. Yo sabía que yo sabía. Mira, ¿qué pasa? Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay mucha paranoia con el tema de la religión. Y creo que hubieron unos tigres que eran muy inteligentes que pues, utilizando la misma Biblia o no tanto la Biblia, diversos conocimientos y distintas experiencias, agarraron y tienen al mundo como le dio su gana. Hicieron con el mundo lo que le dio su gana y ahora hay otro tigre que tienen al mundo como le da la gana. ¿Qué pasa? Si tú me preguntas a mí, no hay un plan. Porque el simple hecho de tú vivir la vida que tú quisiste, con las personas que tú quisiste, la familia que tú quisiste, yo creo que ese es lo mejor. Hasta el final hay un plan. Pero eso es un concepto humano y tú me sacaste el concepto humano ahorita. Pues entonces, no, si entramos en el concepto humano, lo sacamos. Humano también, porque la misma concepción de la vida exactamente. Entonces tú tienes que entrar en espiritualidad, yo me voy en humanidad, entonces ahí hay es lo que te digo. porque yo me voy a ir por la humanidad. Es decir, ¿cómo tú me puedes confirmar entonces que eso que tú dices, bueno, no, yo creo en la vida, en disfrutar, vivir lo que queremos? Entonces, ¿cómo tú me puedes asegurar que eso no es un plan? No, es que yo no te puedo asegurar que no es un plan y tú tampoco me puedes asegurar que no lo sea. Ahora yo lo que sí te puedo decir es que es mi tiempo presente, mi vida. No sé si tú me estás entendiendo, o sea, porque yo lo estoy viviendo. Ahora, el plan del que tú me dices no existe, no está. ¿Dónde? O sea, ¿cuál es el fin del plan? No sé si tú me estás entendiendo. O sea, yo te puedo hablar que yo estoy viviendo mi vida, pero yo no te la puedo conceptualizar como un plan. Dime si me entiendes, profundo. Porque para conceptualizarla tú necesitas asegurar un papel con punto 1, nazco, tengo 5 hijos, pero esto es un plan, estar aquí es un plan, vivir lo que tú vives a diario, las altas y las bajas que has tenido, los premios que has tenido, es decir, eso es parte de un plan mayor. ¿Cómo entra eso? A nivel cristiano, como cristiano, yo lo compro. No, ni siquiera lo puedo comprar como cristiano. No, yo como cristiano lo compro. No, porque en el cristianismo, tú sabes, con todo el respeto, tus éxitos no son aceptados porque tú eres impío. Lo que pasa es que yo soy cristiano, pero yo soy un cristiano de los que se van a perder. Yo soy un cristiano bacano, moderno. Entonces, en el cristianismo, yo soy un cristiano heavy. En el cristianismo el punto tuyo no entra porque es como que si tú estás fuera de plan. No, en el Yo digo que hasta hoy tú estás dentro de un plan también. Lo que pasa es que el cristianismo per se, el cristianismo que nosotros conocemos también tiene sus limitantes, tiene sus reglas, tiene sus normas, para tú ser cristiano tú tienes que hacer aquello, pero yo entiendo que ser cristiano es más que una filosofía personal, es más que un estilo de vida y tú lo adaptas, claro, sin hacerle daño a nadie, yo creo, pero yo no creo en el cristianismo generalizado, estos son los lineamientos de un cristiano porque Pablo, Pedro, Jesús o fulano dijo no, yo tengo mi historia, yo tengo mi vida y yo le doy el rumbo a esa vida con el regalo que Dios me dio. Hago referencia a Dios porque yo no puedo afirmar que Dios existe. Yo no puedo afirmar que hubo una creación universal ni nada de eso. Ahora, yo sí creo por fe. Siempre lo he dicho. Eso siempre te lo he dicho. O sea, mi creencia es absoluta y aquí yo me relaciono con diferentes tipos de personas y mi creencia no se mueve. Ahora, ¿cómo se puede hablar tan a la ligera de lo que no se ve? Porque en mi caso, yo te puedo decir que yo tengo un plan humano. De que mañana yo quisiera que tener un helicóptero. Mañana, eso es un plan humano. Pero cuando nosotros hablamos de la divinidad y hablamos de un plan de vida, hablamos de lo celestial, de lo que está más para allá, después de la muerte, ahí es que yo creo que hay problemas. Por un tipo muy racional. Por ejemplo, ¿a ti te parece algo muy coincidencial que un tipo caiga de un 5º piso y quede vivo y alguien se caiga de sus pies y se muera? O sea, no. ¿Qué explicación tú me das? ¿Que se jodió el que le tocó al de los pies? No, ¿qué pasó? Pasó, no, ni mala ni buena suerte. ¿Qué pasó? Que le tocó. Cuando toca, como dicen en Colombia. Un tiroteo, 10 tiros, después yo lo veo, estoy vivo y aquí estoy. Un tipo al lado de donde se estaban tirando los tiros, el audio del tiro lo mata del corazón. Y a este que le dan 10, es decir, yo te podría decir, el plan de este no ha terminado. Tú sabes. Y el plan del que se cayó del dedo de los pisos de Nuco terminó. Sí, eso está chulo. Eso lo podríamos. Eso está chulo. Yo quiero explicar algo sobre eso, que ustedes se están volviendo locos con un vaso de agua, donde eso tiene explicaciones científicas y espirituales a la vez. Claro. Tomando en cuenta que todas las situaciones que nosotros hoy en día pasamos, que nosotros la vemos como injusticia, es cumpliendo un ciclo de cosas que dejamos pendientes en nuestra vida pasada. Entonces, la mayoría de cosas que nosotros vemos como injustas ahora
son cosas pendientes que dejamos de O nuestro sea, por cierto, ¿usted cree en la rotación de las almas, enviado? No, Amén. no, hay una rama judía que cree en el eso. judaísmo que es la Pero reencarnación. yo personalmente No, yo estoy creo en casi la rotación creyendo. de las almas. Estoy casi creyendo. Y Jesús creía en la rotación de las almas también. ¿Cómo así? según- ¿Cómo así? según se- ¿Cómo así? según- Explíquese. Puede salir de mí ¿Cómo porque así? yo no quiero convertir esto en un debate para que no se malinterprete, Jesús- porque yo tengo unos conceptos raros. Jesús creía en la rotación. ¿Cómo de que las Jesús creía en la rotación del alma? Es decir, que Jesús creía en la reencarnación. almas. En la rotación Jesús de las Nazaret, almas. sí. Oye, explícame. En un momento dado, Jesús señala a Juan el Bautista y dice: Él es el Elías que ustedes estaban esperando. Ujú. Tú no te llamas Elías, tú te llamas Juan el Bautista, porque tú dices que él es el Elías. Y de hecho, Elías, antes, en su época, la reina, la esposa del rey, quería la cabeza de Elías. Y este Juan el Bautista, el que Jesús dice que es Elías, no dice que se parece a Elías, ni que viene con la unción de Elías, no. Este es el Elías, la gente que es muy pieletrista, el Elías que ustedes estaban esperando. La mujer, la esposa del rey, terminó arrancándole la cabeza. Eso se llama en mística judía rotación de las almas. Tú tienes una composición de alma que no es una unidad, aunque es una unidad, pero se puede decir fragmentada, aunque parezca una contradicción. Y hay una parte tuya que es la neshama tuya, que es como la parte superior, que esa no se llama énfasis, esa es la del plan, la que yo digo. Ujú. Y esa le van a dar las oportunidades hasta que cumpla el plan final. Y por eso Elías no terminó desde ese concepto y Juan el Bautista tuvo que terminar. Y cuando Jesús dice que ese es el Elías, por ejemplo, los cristianos van a decir: oigan, ahora eso no es reencarnación, eso es el espíritu de Elías que había en él. Exacto, eso es lo que dice la rotación de las almas. No es Elías titisvita, es la neshama de Elías ahí, o el espíritu de Elías ahí. Así Según que la como tú profecía, lo pongas, Elías- eso exactamente así. Elías, para el tiempo del fin, vuelve a aparecer.